La cita de Swami Vivekananda: tienes que crecer desde el interior al exterior, nadie te puede enseñar, nadie te puede hacer espiritual, no hay otra maestra que tu propia alma. Es una afirmación poderosa de la autodeterminación y de la importancia de la búsqueda interna en el camino hacia la espiritualidad. En un mundo donde a menudo buscamos respuestas y validación fuera de nosotros mismos, esta frase nos recuerda que el verdadero crecimiento y la verdadera sabiduría emanan de nuestro interior, y que cada uno de nosotros posee dentro de sí la capacidad para alcanzar una comprensión profunda y auténtica de la vida y del ser. Crecer desde el interior hacia el exterior implica una inversión del enfoque que tradicionalmente se le da al desarrollo personal y espiritual. A menudo, se nos enseña a buscar conocimiento, dirección y aprobación en el mundo exterior, en libros, maestros, instituciones religiosas o en las opiniones de los demás. Sin embargo, Vivekananda sugiere que este enfoque es limitado y superficial, ya que lo que realmente importa no es lo que adquirimos del exterior, sino lo que despertamos dentro de nosotros mismos. Este crecimiento interior es un proceso profundamente personal y único para cada individuo. No es algo que pueda ser forzado o impuesto desde fuera, ni algo que pueda ser transmitido por medio de lecciones o doctrinas. La espiritualidad, en su sentido más auténtico, no es una serie de enseñanzas que se aprenden de memoria o un conjunto de rituales que se siguen mecánicamente, es una experiencia vivida. Una transformación interna que surge cuando nos conectamos con nuestra propia alma y comenzamos a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La idea de que nadie te puede enseñar, nadie te puede hacer espiritual refuerza la noción de que la espiritualidad no es algo que pueda ser adquirido de manera externa. La verdadera espiritualidad no se encuentra en la adhesión ciega a dogmas o en la conformidad con las expectativas religiosas o sociales, sino en la exploración y comprensión de nuestra propia naturaleza interna. Esto requiere una disposición a voltear la mirada hacia adentro, a explorar las profundidades de nuestra mente y corazón y a confrontar las verdades que encontramos allí. La frase "no hay otra maestra que tu propia alma" sugiere que dentro de cada uno de nosotros reside una fuente de sabiduría y conocimiento que supera cualquier enseñanza externa. Esta alma, o ser interior, es nuestra guía más confiable en el camino de la vida. Sin embargo, para acceder a esta sabiduría interna, es necesario desarrollar una relación íntima con nuestro propio ser, una relación basada en la introspección, la meditación y la autoobservación. El crecimiento desde el interior al exterior también implica un proceso de autopurificación y autorrealización. No es suficiente simplemente mirar dentro de uno mismo, es necesario también trabajar para limpiar las impurezas de la mente y del corazón que pueden nublar nuestra visión y distorsionar nuestra comprensión. Estas impurezas pueden tomar la forma de prejuicios, miedos, deseos no saludables y creencias erróneas que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas. Al confrontar y superar estas barreras internas, podemos empezar a ver con mayor claridad y a comprender nuestra verdadera naturaleza y propósito. Este proceso de purificación interna es fundamental para el crecimiento espiritual porque nos permite alinearnos con la verdad de nuestra alma. Cuando estamos atrapados en patrones de pensamiento y comportamiento que no reflejan nuestra verdadera esencia, nos alejamos de nuestra espiritualidad y nos volvemos más susceptibles a las influencias externas que pueden desviar nuestro camino. Sin embargo, al trabajar para purificar nuestra mente y corazón, creamos un espacio interno donde nuestra alma puede manifestarse de manera más plena y donde podemos escuchar sus enseñanzas con mayor claridad. La idea de que nadie puede enseñarnos o hacernos espirituales también destaca la importancia de la experiencia directa en el camino espiritual. Si bien las enseñanzas externas pueden ser útiles como guías o puntos de referencia, no pueden sustituir la experiencia personal de la verdad. En última instancia, cada uno de nosotros debe emprender su propio viaje hacia la autorrealización, un viaje que es único e irrepetible. En este viaje, podemos recibir ayuda y apoyo de otros, pero no podemos depender de ellos para encontrar nuestra verdad interna. Solo a través de nuestras propias experiencias, reflexiones y realizaciones podemos alcanzar una comprensión auténtica y profunda de la espiritualidad. Este enfoque en la experiencia directa también sugiere que la espiritualidad es algo que debe vivirse y practicarse, no simplemente estudiarse o discutirse.
La verdadera espiritualidad no es una teoría abstracta, sino una realidad vivida que se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Implica un compromiso constante con nuestra propia evolución interna y con la práctica de vivir de acuerdo con los principios y valores que descubrimos dentro de nosotros mismos. El crecimiento desde el interior hacia el exterior también está estrechamente relacionado con la noción de autenticidad. En un mundo que a menudo nos presiona para que nos conformemos con ciertas expectativas y normas externas, el camino de la autenticidad espiritual requiere que permanezcamos fieles a nuestra propia verdad, incluso cuando esa verdad nos lleva en direcciones que son diferentes de las convenciones o de las enseñanzas tradicionales. Este es un camino de valentía y autoafirmación, donde la guía principal es nuestra propia alma y no las voces externas que intentan moldearnos a su imagen. Es crucial entender que este crecimiento interno no es un camino fácil ni rápido. Implica una inmersión profunda en nuestro propio ser, confrontar nuestras sombras, nuestras inseguridades y nuestros miedos. Es un proceso que puede ser doloroso y desafiante, pero también es profundamente transformador. A medida que nos adentramos en nuestras profundidades internas, descubrimos aspectos de nosotros mismos que antes estaban ocultos o reprimidos, y ganamos una comprensión más completa y compasiva de quiénes somos y de lo que realmente valoramos en la vida. La idea de que nuestra alma es nuestra mejor maestra también subraya la importancia de la confianza en uno mismo en el camino espiritual. En lugar de buscar continuamente la aprobación o la validación externa, debemos aprender a confiar en nuestra propia intuición y en nuestra capacidad para discernir la verdad por nosotros mismos. Esta confianza en uno mismo no es arrogancia, sino una fe profunda en la sabiduría interna que todos poseemos. Al aprender a escuchar y a seguir la guía de nuestra alma, podemos encontrar nuestro propio camino hacia la realización espiritual, un camino que es auténtico y fiel a nuestra verdadera naturaleza. El proceso de crecimiento desde el interior al exterior también tiene implicaciones para nuestra relación con el mundo exterior. Cuando estamos en sintonía con nuestra alma y vivimos de acuerdo con su guía, nuestras acciones y decisiones se vuelven más alineadas con nuestra verdad interna. Esto nos permite actuar de manera más consciente y compasiva en el mundo, ya que nuestras acciones surgen de un lugar de autenticidad y de una comprensión más profunda de la interconexión de todas las cosas. En lugar de actuar por obligación o por conformidad con las normas sociales, actuamos desde un lugar de integridad y de amor, lo que nos permite contribuir de manera más positiva y significativa al bienestar de los demás y del mundo en general. Este enfoque en el crecimiento interno también nos lleva a cuestionar las estructuras y sistemas externos que a menudo se presentan como fuentes de sabiduría o autoridad espiritual. Si bien las instituciones religiosas, los maestros espirituales y los textos sagrados pueden ofrecer valiosas orientaciones, Vivekananda nos recuerda que la verdadera maestra es nuestra propia alma. Esto no significa rechazar todas las enseñanzas externas, sino más bien abordarlas con un sentido de discernimiento crítico, reconociendo que ninguna fuente externa puede sustituir la verdad interna que reside dentro de nosotros. En este sentido, la espiritualidad se convierte en un acto de soberanía personal. Es una afirmación de que cada uno de nosotros tiene el derecho y la capacidad de encontrar su propio camino hacia la verdad y de vivir de acuerdo con sus propias convicciones. Esta soberanía personal es crucial en un mundo donde a menudo se nos dice qué pensar, cómo comportarnos y qué creer. Al reconectar con nuestra alma y seguir su guía, reclamamos nuestra libertad y nuestro poder para ser los autores de nuestras propias vidas. Además, la cita de Vivekananda también nos recuerda que el camino espiritual es, en última instancia, un camino de autodescubrimiento. A medida que exploramos nuestra propia alma, descubrimos quiénes somos en lo más profundo y qué es lo que realmente importa para nosotros. Este autodescubrimiento nos lleva a una mayor autoaceptación y a una mayor claridad sobre nuestro propósito en la vida. A medida que nos conocemos mejor a nosotros mismos, también nos volvemos más capaces de vivir de acuerdo con nuestras verdades internas, lo que nos lleva a una vida más auténtica y plena. Este proceso de autodescubrimiento también nos ayuda a liberarnos de las ilusiones y de las falsas identidades que hemos asumido a lo largo de nuestra vida. A menudo, nos identificamos con las etiquetas y roles que la sociedad nos ha impuesto, lo que nos aleja de nuestra verdadera esencia. Al volver nuestra atención hacia adentro y explorar nuestra alma, comenzamos a ver más allá de estas construcciones superficiales y a conectarnos con nuestra verdadera identidad.
Una identidad que no está definida por las expectativas externas, sino por la sabiduría interna que todos poseemos. El crecimiento desde el interior hacia el exterior también implica una revalorización de nuestra relación con el tiempo y el espacio. En un mundo donde estamos constantemente presionados para lograr, para acumular y para competir, la espiritualidad nos invita a ralentizar, a detenernos y a reflexionar. Nos recuerda que el verdadero crecimiento no se mide por los logros externos o por la cantidad de conocimientos adquiridos, sino por la profundidad de nuestra conexión con nosotros mismos y con el universo. Este cambio de perspectiva nos permite vivir con más presencia y apreciación por el momento presente, reconociendo que el verdadero crecimiento espiritual no está en el futuro ni en lo que podemos alcanzar, sino en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo aquí y ahora. El proceso de crecimiento desde el interior también nos desafía a redefinir nuestras prioridades y a reconsiderar lo que realmente es importante en la vida. En lugar de perseguir constantemente el éxito, el reconocimiento o la acumulación de bienes materiales, la espiritualidad nos invita a enfocarnos en el desarrollo de cualidades internas como la compasión, la sabiduría, la paz interior y el amor incondicional. Estas cualidades, aunque no siempre valoradas en una sociedad orientada al logro, son fundamentales para una vida verdaderamente significativa y plena. Además, al cultivar un crecimiento interior, desarrollamos una mayor capacidad para enfrentar los desafíos y las adversidades de la vida. Cuando estamos en sintonía con nuestra alma y hemos desarrollado una relación sólida con nuestro ser interior, nos volvemos más resilientes y capaces de mantener nuestra paz interior incluso en medio de las tormentas externas. Esta fortaleza interna no proviene de la negación de las dificultades, sino de una profunda comprensión de que nuestra verdadera esencia es inmutable y está más allá de las circunstancias temporales. Este enfoque en el crecimiento interior también nos ayuda a desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia los demás. Cuando nos conocemos a nosotros mismos de manera profunda y auténtica, también nos volvemos más capaces de ver y comprender a los demás en su totalidad. Reconocemos que todos estamos en un viaje similar de autodescubrimiento y crecimiento, y esta comprensión nos lleva a ser más compasivos, tolerantes y abiertos con los demás. En lugar de juzgar o criticar a los demás por sus fallas o errores, somos capaces de ver más allá de las apariencias y de conectarnos con la humanidad compartida que todos poseemos. Al abrazar la idea de que no hay otra maestra que tu propia alma, también comenzamos a liberar nuestra dependencia de las validaciones externas. En lugar de buscar constantemente la aprobación de los demás o de medir nuestro valor en función de los estándares externos, aprendemos a confiar en nuestro propio juicio y en nuestra propia capacidad para discernir lo que es verdadero y correcto para nosotros. Esta independencia espiritual nos da la libertad de vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones, sin temor a la desaprobación o al rechazo de los demás. A medida que profundizamos en nuestra relación con nuestra alma, también comenzamos a experimentar un sentido más profundo de conexión con el universo y con la totalidad de la existencia. Este sentido de conexión no es algo que pueda ser enseñado o impuesto desde fuera, sino algo que surge naturalmente cuando nos volvemos hacia nuestro interior y comenzamos a vivir de acuerdo con las verdades que encontramos allí. Cuando estamos en sintonía con nuestra alma, nos damos cuenta de que no estamos separados del resto de la creación, sino que somos parte de un todo interconectado y que nuestra vida tiene un propósito y un significado dentro de ese todo. Este sentido de conexión universal también nos lleva a una mayor conciencia de la interdependencia de todas las cosas. Reconocemos que nuestras acciones tienen un impacto no solo en nosotros mismos, sino también en los demás y en el mundo en general. Esta conciencia nos inspira a vivir de una manera más consciente y responsable, sabiendo que nuestras decisiones y acciones contribuyen al bienestar colectivo. En lugar de actuar desde un lugar de egoísmo o de interés propio, actuamos desde un lugar de compasión y de amor por todos los seres. El crecimiento desde el interior hacia el exterior, entonces, no solo transforma nuestra vida individual, sino que también tiene un efecto positivo en el mundo que nos rodea. Cuando vivimos de acuerdo con nuestra verdad interna y actuamos desde un lugar de autenticidad y compasión, también inspiramos a otros a hacer lo mismo. De esta manera, nuestro crecimiento espiritual contribuye al crecimiento espiritual de la humanidad en su conjunto, creando un mundo más consciente, compasivo y en armonía con las leyes universales. Sin embargo, es importante recordar que este camino de crecimiento interno no está exento de desafíos.
A medida que nos adentramos en nuestro propio ser, podemos encontrarnos con aspectos de nosotros mismos que preferiríamos no ver, como miedos profundos, inseguridades o patrones de pensamiento negativos. Pero es precisamente al confrontar y trabajar a través de estos aspectos que podemos experimentar una transformación genuina. Este proceso de autoconfrontación y purificación es esencial para el verdadero crecimiento espiritual, ya que nos permite dejar ir lo que ya no nos sirve y abrirnos a nuevas posibilidades de ser. El crecimiento desde el interior también nos invita a ser pacientes y compasivos con nosotros mismos. Este camino no es lineal ni se desarrolla de manera uniforme para todos. Cada uno de nosotros tiene su propio ritmo y su propio proceso, y es importante respetar esto. En lugar de compararnos con los demás o sentirnos presionados para alcanzar ciertos hitos, debemos aprender a confiar en nuestro propio proceso y en el tiempo divino que rige nuestro desarrollo espiritual. La cita de Swami Vivekananda nos recuerda que la verdadera espiritualidad es, en última instancia, un viaje de autodescubrimiento y de conexión con nuestra esencia más profunda. No es algo que pueda ser enseñado o impuesto desde fuera, sino algo que debe ser experimentado y realizado desde dentro. Al confiar en nuestra alma como nuestra maestra más confiable y al comprometernos con el proceso de crecimiento interno, nos embarcamos en un viaje de transformación que nos lleva a una vida más auténtica, significativa y en armonía con el universo. El crecimiento espiritual y personal es un viaje profundamente íntimo que cada uno de nosotros debe emprender desde nuestro propio interior. No es algo que pueda ser dictado por otros, ni es algo que se pueda alcanzar simplemente siguiendo enseñanzas externas. La sabiduría y la verdad que buscamos ya residen dentro de nosotros, esperando ser descubiertas y realizadas a través de nuestra propia experiencia y autoexploración. Al abrazar esta verdad y al comprometernos con el proceso de crecimiento desde el interior al exterior, nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida de verdadera autenticidad, sabiduría y compasión, en sintonía con nuestra alma y con el universo en su totalidad. El viaje hacia el crecimiento interior, tal como lo propone Swami Vivekananda, es un recorrido que nos confronta con la realidad esencial de nuestro ser, despojándonos de las capas de condicionamiento que hemos acumulado a lo largo del tiempo. En una sociedad que valora la apariencia, el logro externo y la conformidad, la invitación a crecer desde el interior hacia el exterior puede parecer contracultural y, a veces, desalentadora. Sin embargo, es precisamente este enfoque el que tiene el potencial de conducirnos hacia una vida más rica y llena de propósito. Para comprender la profundidad de este proceso, es necesario explorar la naturaleza de lo que Vivekananda describe como el crecimiento interior. Este tipo de crecimiento no es meramente intelectual o emocional, es un crecimiento espiritual, un despertar a la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Es un proceso que nos lleva más allá de la mente racional y del ego hacia un lugar de profunda conexión con lo que podríamos llamar nuestra esencia o nuestro ser auténtico. Este crecimiento interior comienza con la autoindagación, un proceso en el que nos hacemos preguntas fundamentales sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito en la vida. No se trata simplemente de adquirir conocimiento sobre el mundo o sobre nosotros mismos en un sentido superficial, sino de penetrar en las profundidades de nuestro ser para descubrir las verdades subyacentes que nos definen. Esta autoindagación a menudo requiere que cuestionemos las creencias que hemos dado por sentadas, que examinemos los valores que hemos adoptado de nuestra cultura y que exploremos las motivaciones detrás de nuestras acciones. Uno de los primeros obstáculos que enfrentamos en este camino es la identificación con el ego. El ego, en este contexto, se refiere a la construcción mental de un yo separado, una identidad que está profundamente arraigada en la dualidad, yo frente a los demás, yo frente al mundo. Este ego es el producto de nuestras experiencias pasadas, nuestras heridas, nuestros miedos y nuestros deseos. Nos dice quién creemos que somos y nos da un sentido de seguridad al proporcionarnos una narrativa coherente sobre nuestra vida. Sin embargo, el ego también es la fuente de gran parte de nuestro sufrimiento. Nos mantiene atrapados en ciclos de deseo y aversión, buscando constantemente la validación externa y temiendo el rechazo. Nos hace creer que nuestra valía depende de nuestras realizaciones, de nuestra apariencia o de la aprobación de los demás. En resumen, el ego nos desconecta de nuestra verdadera esencia, que es intrínsecamente libre y completa. El proceso de crecimiento interior, por lo tanto, implica un desmantelamiento gradual de esta identificación con el ego.
No se trata de destruir el ego, sino de reconocerlo por lo que es, una construcción mental que no refleja nuestra verdadera naturaleza. Al hacerlo, comenzamos a conectarnos con un nivel más profundo de conciencia, uno que no está atado a las limitaciones de la mente dualista. Este nivel de conciencia es lo que muchos llaman el ser, la alma o la esencia. A medida que nos adentramos en este proceso, podemos experimentar un sentido de liberación y alivio. La carga de tener que ser algo o alguien en particular comienza a disolverse y empezamos a sentir una mayor libertad para simplemente ser. Esta libertad no es una libertad para hacer lo que queramos en un sentido egoísta, sino una libertad para vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, que es inherentemente sabia, amorosa y compasiva. Este estado de ser, que emerge cuando nos liberamos de la identificación con el ego, es lo que Vivekananda describe como espiritualidad. No es una espiritualidad que se adhiere a dogmas o rituales específicos, sino una espiritualidad que surge de una profunda conexión con nuestra esencia. Es una espiritualidad vivida, que se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras relaciones y en nuestra manera de ver el mundo. El crecimiento desde el interior hacia el exterior también implica un cambio en nuestra percepción del mundo y de los demás. Cuando estamos atrapados en la identificación con el ego, tendemos a ver el mundo a través de una lente de separación. Vemos a los demás como competidores o como amenazas, y a menudo proyectamos nuestras propias inseguridades y miedos sobre ellos. Sin embargo, a medida que nos conectamos con nuestra esencia, comenzamos a ver más allá de estas divisiones superficiales. Reconocemos que, en un nivel fundamental, todos los seres están conectados y que compartimos una esencia común. Esta percepción de unidad tiene profundas implicaciones para la manera en que vivimos nuestras vidas. Nos lleva a actuar con mayor compasión y empatía hacia los demás, ya que vemos en ellos una extensión de nosotros mismos. Nos damos cuenta de que el sufrimiento de los demás es, en última instancia, nuestro propio sufrimiento y que la felicidad de los demás es también nuestra felicidad. Esta comprensión nos motiva a actuar de manera que beneficie no solo a nosotros mismos, sino a toda la comunidad de seres con los que compartimos este mundo. El crecimiento interior también nos lleva a una mayor coherencia entre nuestras acciones y nuestras palabras. A menudo, cuando estamos desconectados de nuestra esencia, podemos actuar de manera que no refleja nuestros valores más profundos. Podemos decir una cosa y hacer otra, o podemos actuar de maneras que van en contra de lo que realmente creemos. Sin embargo, cuando estamos en sintonía con nuestra esencia, nuestras acciones comienzan a alinearse naturalmente con nuestros valores. Vivimos con una mayor integridad y autenticidad, lo que nos permite ser un modelo para los demás y contribuir de manera positiva al mundo. Es importante reconocer que este proceso de crecimiento interior no es lineal ni uniforme. Habrá momentos de gran claridad y comprensión, seguidos de periodos de confusión y duda. Este es un aspecto natural del camino, ya que el crecimiento espiritual implica un proceso continuo de desaprendizaje y reaprendizaje. A medida que profundizamos en nuestra conexión con nuestra esencia, es posible que nos enfrentemos a capas más profundas de condicionamiento y de identificación con el ego que necesitan ser abordadas y liberadas. Además, el crecimiento desde el interior hacia el exterior requiere una gran dosis de paciencia y compasión hacia nosotros mismos. Es fácil caer en la trampa de querer arreglarnos o mejorarnos a nosotros mismos, especialmente cuando nos damos cuenta de cuán lejos estamos de vivir plenamente desde nuestra esencia. Sin embargo, este enfoque puede ser contraproducente, ya que refuerza la idea de que hay algo fundamentalmente mal en nosotros que necesita ser corregido. En lugar de esto, el camino espiritual nos invita a aceptarnos tal como somos en cada momento, reconociendo que cada experiencia, cada emoción y cada pensamiento es parte del proceso de nuestro crecimiento y evolución. Este enfoque compasivo hacia nosotros mismos también nos ayuda a desarrollar una mayor tolerancia y comprensión hacia los demás. Cuando reconocemos la lucha interna que todos enfrentamos en nuestro camino hacia el crecimiento espiritual, nos volvemos menos inclinados a juzgar a los demás y más dispuestos a ofrecer apoyo y comprensión. Vemos a los demás no como adversarios o como obstáculos en nuestro camino, sino como compañeros de viaje que también están luchando por encontrar su camino hacia la verdad. Otro aspecto crucial del crecimiento interior es la capacidad de estar presente. En nuestra vida cotidiana,
A menudo estamos tan atrapados en nuestros pensamientos y preocupaciones que perdemos de vista el momento presente. Nos preocupamos por el futuro, nos arrepentimos del pasado, y en el proceso, olvidamos que la vida se desarrolla aquí y ahora. El crecimiento interior nos invita a regresar una y otra vez al presente, a experimentar plenamente lo que está sucediendo en este momento, sin juzgarlo ni intentar cambiarlo. Esta capacidad de estar presente no solo nos ayuda a conectarnos más profundamente con nosotros mismos, sino que también nos permite experimentar la vida de manera más rica y plena. Cuando estamos presentes, somos más capaces de apreciar las pequeñas cosas, de encontrar belleza en lo ordinario y de sentir una profunda gratitud por todo lo que la vida nos ofrece. Esta presencia también nos permite responder a las situaciones de la vida de manera más consciente y reflexiva, en lugar de reaccionar automáticamente desde patrones de comportamiento inconscientes. La práctica de la presencia también está estrechamente relacionada con la meditación, que es una herramienta poderosa para cultivar el crecimiento interior. La meditación nos ayuda a calmar la mente, a desacelerar el flujo constante de pensamientos y a conectarnos con nuestra esencia. A través de la meditación, podemos experimentar estados de paz, claridad y unidad que están más allá de la comprensión intelectual. Estos estados nos ofrecen una visión directa de nuestra verdadera naturaleza, una visión que puede transformarnos profundamente y que nos guía en nuestro camino hacia el crecimiento espiritual. Además, el crecimiento interior nos lleva a desarrollar una relación más profunda y significativa con el misterio de la vida. En lugar de intentar comprender o controlar todo, nos abrimos a la posibilidad de que haya aspectos de la vida que están más allá de nuestra comprensión. Esta apertura al misterio nos permite vivir con una mayor humildad y reverencia, reconociendo que somos parte de un vasto y complejo tejido de existencia que no podemos entender completamente desde nuestra perspectiva limitada. Este sentido de misterio también nos invita a soltar la necesidad de respuestas definitivas y a abrazar la incertidumbre. A menudo, buscamos certezas y garantías en la vida para sentirnos seguros, pero esta búsqueda puede limitarnos y mantenernos atrapados en patrones de pensamiento rígidos. El crecimiento interior nos desafía a soltar estas certezas y a confiar en el proceso de la vida, sabiendo que, aunque no siempre entendemos lo que está sucediendo, estamos siendo guiados por una sabiduría más profunda que nuestra mente racional. A medida que cultivamos esta relación con el misterio, comenzamos a desarrollar una mayor fe y confianza en la vida misma. Esta fe no es necesariamente una creencia en un poder externo o en un dogma religioso, sino una confianza en la sabiduría inherente del universo y en nuestra propia capacidad para navegar los desafíos y las incertidumbres que se nos presentan. Es una fe que surge de la experiencia directa de que, cuando nos alineamos con nuestra esencia interior, la vida tiene una manera de guiarnos hacia donde necesitamos estar. Esta confianza en la vida nos permite soltar el control y abrazar el flujo natural de las cosas. En lugar de resistirnos a lo que es o de tratar de forzar un resultado específico, aprendemos a estar en armonía con el momento presente y a aceptar las circunstancias tal como son. Esto no significa que nos volvamos pasivos o que dejemos de tomar acción, sino que nuestras acciones surgen de un lugar de alineación interna, de un lugar de paz y claridad en lugar de miedo o desesperación. Este proceso de entrega es uno de los aspectos más desafiantes del crecimiento interior, ya que requiere que soltemos nuestras expectativas y deseos personales para permitir que la vida se desarrolle de la manera que necesita hacerlo. Requiere que confiemos en que, incluso cuando las cosas no salen como habíamos planeado, hay un propósito más profundo en juego, un propósito que quizás no podamos ver inmediatamente pero que, en última instancia, sirve a nuestro crecimiento y evolución. A medida que profundizamos en este proceso de entrega, también comenzamos a reconocer la importancia de la humildad en el camino espiritual. La humildad no es la misma que la autodepreciación o la baja autoestima, es, en cambio, un reconocimiento de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos y que nuestra comprensión y control sobre la vida son limitados. La humildad nos permite abrirnos a recibir la guía y el apoyo del universo, y nos recuerda que no estamos solos en nuestro viaje. Esta apertura y receptividad son fundamentales para el crecimiento interior, ya que nos permiten estar en sintonía con las señales y sincronicidades que la vida nos ofrece para ayudarnos en nuestro camino. El crecimiento desde el interior hacia el exterior también nos lleva a una profunda reevaluación de nuestras relaciones y de cómo nos conectamos con los demás.
A medida que nos volvemos más conscientes de nuestra propia esencia, también comenzamos a ver a los demás desde esta misma perspectiva. En lugar de ver a las personas a través de la lente del juicio o de la comparación, las vemos como almas en su propio viaje, luchando con sus propios desafíos y buscando su propio camino hacia la verdad. Esta comprensión nos permite cultivar relaciones más auténticas, basadas en el respeto mutuo, la comprensión y el apoyo. En este contexto, la comunicación se convierte en una herramienta poderosa para el crecimiento mutuo. Cuando hablamos y escuchamos desde el corazón, sin agendas ocultas o defensas del ego, creamos un espacio donde tanto nosotros como los demás podemos ser vistos y escuchados de manera auténtica. Este tipo de comunicación no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también nos ayuda a crecer y a aprender de las experiencias y perspectivas de los demás. Además, nos permite resolver conflictos de una manera que promueve la comprensión y la sanación en lugar de perpetuar el dolor y la división. Otra dimensión importante del crecimiento interior es el trabajo con las emociones. A menudo, en nuestra cultura, las emociones son vistas como algo que debe ser controlado o suprimido, especialmente las emociones que consideramos negativas como el miedo, la ira o la tristeza. Sin embargo, estas emociones son una parte integral de nuestra experiencia humana y pueden ser poderosas maestras si estamos dispuestos a enfrentarlas y a aprender de ellas. El crecimiento interior implica desarrollar una relación consciente con nuestras emociones, permitiéndonos sentirlas plenamente sin identificarnos con ellas ni dejarnos llevar por ellas. Al permitirnos sentir nuestras emociones de manera auténtica, también comenzamos a liberar el dolor y el trauma que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas. Este proceso de liberación emocional puede ser desafiante, ya que a menudo implica enfrentarnos a heridas profundas que hemos estado evitando. Sin embargo, es un paso crucial en el camino del crecimiento interior, ya que nos permite sanar a un nivel profundo y abrirnos a nuevas formas de ser. Al sanar nuestras heridas emocionales, nos liberamos de patrones de comportamiento destructivos y creamos espacio para que surjan cualidades como la alegría, la paz y el amor incondicional. Además, el trabajo emocional nos ayuda a desarrollar una mayor compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando reconocemos y aceptamos nuestras propias heridas y vulnerabilidades, también nos volvemos más comprensivos y tolerantes hacia las heridas y vulnerabilidades de los demás. Esta compasión nos permite conectarnos con los demás de una manera más profunda y significativa, y nos inspira a actuar de manera que promueva la curación y el bienestar de todos. El crecimiento interior también nos lleva a una mayor conciencia de nuestro cuerpo y de la conexión entre el cuerpo y la mente. En nuestra cultura moderna, a menudo nos desconectamos de nuestros cuerpos, viviendo principalmente en nuestras mentes y viendo el cuerpo como un instrumento separado que simplemente sirve para llevar a cabo nuestras órdenes. Sin embargo, el cuerpo es una parte integral de nuestro ser y tiene su propia sabiduría que puede guiarnos en nuestro camino espiritual. Al prestar atención a nuestro cuerpo y a las señales que nos envía, podemos desarrollar una mayor sensibilidad y una mayor conciencia de cómo nuestras emociones y pensamientos afectan nuestra salud física y mental. El cuidado del cuerpo, por lo tanto, se convierte en una parte esencial del crecimiento interior. Esto no significa simplemente mantenernos en buena forma física, sino desarrollar una relación amorosa y respetuosa con nuestro cuerpo. Esto puede incluir prácticas como el yoga, la meditación en movimiento, la alimentación consciente y el descanso adecuado, todas las cuales nos ayudan a sintonizarnos con nuestro cuerpo y a honrar su papel en nuestro bienestar general. Al cultivar esta conexión cuerpo-mente, también comenzamos a experimentar una mayor sensación de vitalidad y energía. Cuando estamos en sintonía con nuestro cuerpo y cuidamos de él, nos sentimos más vivos y presentes en nuestra vida diaria. Esta vitalidad no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también nos da la energía y la claridad necesarias para seguir avanzando en nuestro camino espiritual. El crecimiento interior nos lleva a una revalorización de la simplicidad y del desapego. En un mundo que a menudo nos incita a acumular más, a hacer más y hacer más, el camino espiritual nos invita a simplificar nuestra vida y a soltar lo que ya no nos sirve. Esto no significa renunciar a todas nuestras posesiones o responsabilidades, sino reevaluar lo que realmente es importante para nosotros y vivir de manera que refleje nuestras verdaderas prioridades. El desapego es un aspecto crucial de este proceso,
ya que nos permite soltar la necesidad de controlar los resultados y de aferrarnos a las cosas o a las personas. Al soltar, creamos espacio para que lo nuevo entre en nuestra vida y permitimos que la vida se desarrolle de manera natural y fluida. Este desapego también nos ayuda a vivir con una mayor libertad, ya que no estamos tan atados a las expectativas o a las circunstancias externas. El camino del crecimiento interior es un viaje continuo que nos lleva hacia una mayor autenticidad, libertad y conexión con nuestra esencia. Es un proceso que requiere valentía, paciencia y compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Al comprometernos con este camino, nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida más plena, significativa y en armonía con el universo. Este viaje no tiene un destino final, sino que es una exploración constante y profunda de nuestra propia naturaleza. A medida que continuamos creciendo y evolucionando desde el interior hacia el exterior, descubrimos nuevas dimensiones de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Este proceso de descubrimiento nos enriquece y nos transforma, permitiéndonos vivir de acuerdo con nuestra verdadera esencia y contribuir al bienestar de todos los seres. Así, la frase de Swami Vivekananda cobra vida en nuestra experiencia diaria, recordándonos que la verdadera maestra, la guía más confiable y la fuente de sabiduría más profunda reside dentro de nosotros. Al honrar esta verdad y al comprometernos con el proceso de crecimiento interior, nos embarcamos en un camino de transformación que nos lleva a una vida de auténtica espiritualidad, en la que estamos en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el universo en su totalidad.